creemos que es más que necesario este intercambio con la conducción económica del país, con la que tenemos diferencias sustantivas. Entre otras cosas porque parte de las intervenciones que se refieren a la claridad que existía respecto a la ciudadanía y los uruguayos con respecto a las posturas económicas han tenido este año un comportamiento radicalmente diferente a las promesas preelectorales. Durante muchos años, quienes hoy están al frente del gobierno sostenían un compromiso muy sólido con la rebaja de tarifas públicas. Y cada vez que en los periodos de gobierno del Frente Amplio las tarifas públicas se incrementaban por debajo de la inflación y muy por debajo del índice medio de salario, muy por debajo de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras uruguayos, la crítica a esta forma de ajustar las tarifas era furiosa. Basta con el aumento de tarifas. Es más, se prometía bajar las tarifas, ni siquiera no aumentarlas, bajar las tarifas. Entonces, parece lógico, hace un año están en el gobierno, la forma en la que el economista Alfi lo plantea me da todavía más claridad y más contundencia en este tema. Porque acá uno podría decir, para seguir con la línea que planteó Alfi, picardía podría haber sido el aumento de la nafta y el gasoil un mes antes de irse del gobierno en el 2005. ¿No? Rebajar ahí 6,7 la nafta y 8% gasoil. Pero no vamos a hablar del 2005, queremos discutir este año. ¿Qué pasó con la inflación de este año? ¿Y qué pasó con las tarifas? Pues tenemos las cartas vistas, lo que va a pasar con la inflación del 2021 lo sabremos en diciembre. Bueno, este año la OCE aumentó un 10,7%, la UTE aumentó un 10,5% y Antel aumentó un 9,78%. Esos son los aumentos de tarifas públicas, todos por encima de la inflación del mismo año. Pero cuando tenemos el resultado concreto de comparar la promesa electoral, que era las tarifas públicas van a bajar, no bajaron, después era que van a aumentar por debajo de la inflación, tampoco aumentaron por debajo de la inflación. Y ya tenemos la inflación y el resultado de las tarifas. Por lo tanto, lo que estamos planteando desde el punto de vista político, ¿no? Ya con las cartas vistas, ¿no? Esperando qué va a pasar en una economía, incertidumbre, muy pequeña como la uruguaya, es donde quedó la promesa de bajar las tarifas públicas. Veremos a fines del 2021, cuando tengamos la inflación del 2021, qué pasó en relación de las tarifas y la inflación para el 2021. Lo segundo fue no aumentar impuestos. Bueno, yo tengo un trabajo acá de informe tributario del CIMBE que coloca que la presión tributaria en términos del producto aumentó este año, pero veremos el tema de aumentar impuestos. Lo que sí sé es que apenas llegado al gobierno y antes de que llegara la pandemia, el descuento que teníamos con la tarjeta con la que nos pagan el salario se achicó a la mitad. Y esta, que no fue una medida administrativa, fue una medida de política económica, implicó un resultado: recaudar más de un impuesto. Entonces, se le puede poner un nombre distinto a recaudar más de un impuesto. No puede decir, recaudo más de un impuesto, pero es por la vía elíptica de eliminar un beneficio. Bueno, pero ¿para qué eliminás el beneficio? Un objetivo, aumentar la recaudación, aumentar lo que recaudas de un impuesto que pagan la gente. Hablamos de defendemos a la gente, que paga la inmensa mayoría de los uruguayos cuando va al almacén y compra un kilo de arroz, el trabajador que cobra 20.000 pesos por mes con la tarjeta. Incrementó la presión fiscal el gobierno en ese trabajador o trabajadora que cobra muy poco. Lo tercero que estuvo concentrado en la campaña electoral es que era posible recortar, ahorrar 900 millones de dólares sin tocar salarios, jubilaciones e inversión pública social. Esto estuvo en el centro de la polémica durante toda la campaña electoral. Cuando decíamos, bueno, pero ese ajuste sin tocar salarios y jubilaciones es muy complejo, porque uno ve que hay gastos fijos en el presupuesto que son muy rígidos. Y sabemos lo que cuesta. Después voy a dedicar una parte de la intervención a eso, porque a veces se habla de la seguridad social sin darnos cuenta del impacto social de la seguridad social. Pero bueno, tuvimos un recorte en el presupuesto que tuvo como un aporte principal a ese recorte en el presupuesto la rebaja de salarios y jubilaciones. Entonces uno se pregunta si tenían la posibilidad, tenían la fórmula
para hacer un ahorro aún mayor que el que se hizo en el presupuesto y sumando las empresas públicas, que el grueso del recorte de las empresas públicas es en inversiones. Y esas inversiones implican menos gente trabajando. Esas inversiones, por ejemplo, implican que esta semana pasada quedaron afuera cooperativas sociales, estuve reunido con ellas, de trabajadores y trabajadoras de la OCE. O sea, el resultado de ese ajuste termina traduciéndose en la vida de la gente. ¿O alguien duda el impacto que tiene la inversión pública en términos de infraestructura con el trabajo en Uruguay? Pero bueno, para hacer parte de ese ajuste se bajan salarios y se bajan jubilaciones. ¿Qué sabemos lo que cuesta? Este gobierno no recibe un 55-56% de las jubilaciones por abajo de 3 bases de prestación y contribución. Porque hay que remontar desde ahí. Nosotros sí recibimos eso, recién lo decía el legislador Viviano. El gasto en seguridad social, 207.393 jubilados cobraban menos de 3 bases de prestación y contribución. Ese era el Uruguay que recibimos. Para este cálculo que lo hace el BPS, está publicado, se toma la base de prestación y contribución a salario mínimo, pero en términos reales es lo mismo. Hoy, y habiendo menos cantidad de jubilados, en ese año teníamos 371.116. Hoy de los 463.000 jubilados, 69.000 están por debajo de ese umbral de ingreso y capacidades. Claro, esto cuesta. Y de 710.000 pasividades tenemos 790.000 pasividades. Es evidente que esto cuesta. Ahora, cuando discutimos la reforma de la Seguridad Social en el 2008, que hoy se cuestiona, es cierto que cerró el impacto porque la situación era peor. O sea, pensamos que 2 de cada 3 trabajadores y trabajadoras de la actividad privada nos iban a poder jubilar, y era más, porque teníamos niveles de informalidad acalambrantes. Señora Presidenta, usted sabe la cantidad de trabajadoras domésticas que se jubilaban en ese momento y las que se jubilan ahora, de 30.000 a 45.000. Claro que eso cuesta. Ahora, después tenías otro costo, que es dejar a esos miles y miles de trabajadores sin condiciones de jubilación. Teníamos un 40% de informalidad. Abro un paréntesis, chico. Flaco apoyo le hace este gobierno a la formalización del trabajo cuando toma la decisión por sí y ante sí que el BPS deje de controlar y fiscalizar los laudos. Cuando toma la decisión por sí y ante sí de que al reclamo de un trabajador que está en la ilegalidad se le recorta la posibilidad de reclamo a la mitad. Y cuando este Parlamento votó con el voto en contra del Frente Amplio que una empresa que falsifica documentación, ley del Partido Nacional de los años 90, no herencia del Frente Amplio, se le recortan las multas a la mitad. Sinceramente, parece una invitación a trabajar por fuera de la formalidad, pero sigo porque si no, no me va a dar el tiempo para un conjunto de elementos que están en el centro de la preocupación con respecto a la orientación económica que estamos discutiendo. Se dice que hay que cuidar a la gente. Y los 8.783 estudiantes que perdieron las becas de Uruguay Estudia, ¿no son gente? Pasamos a 0 este año. Y claro, se ahorró, pero no son gente. La circunstancia que la propia OPP, que está acá presente, hizo un balance contundente respecto a la continuidad educativa de estas becas y el aporte que daban, fue tenido en cuenta. El recorte de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, que apoya a la pequeña producción rural con menores recursos. No es gente. A la mitad se recortaron las inversiones. Los programas de más agua, más tecnología, más valor para el pequeño chacarero, resaltado por las propias autoridades que vinieron a la Comisión de Ganadería. No son gente. Los trabajadores que ven caer su salario. Bueno, tenemos una diferencia desde el punto de vista de la cobertura, no tanto en medirla con el PIB, en que hay una situación de angustia social que alcanza a salir a recorrer la calle para darnos cuenta que hay miles y miles de uruguayos y uruguayas que la están pasando muy mal. Los uruguayos y uruguayas que viven en el programa Mejoramiento de Barrios, en los barrios que atiende ese programa que se recortó a la mitad, que atiende a la población más jorobada desde el punto de vista de la vivienda, y hemos dado datos relevantes, no nos da el tiempo acá, pero si nos invitan a esa discusión lo podemos dar, de cuál fue la evolución de hogares con necesidades básicas insatisfechas en el último periodo que reconoce el plan quinquenal presentado por el actual gobierno en una reducción decisiva a más de la mitad. El recorte de los recursos en vivienda.
de más de 300 millones de dólares, ya que hablamos en dólares, muy bien, dólares corrientes, a 187 para el próximo año. No es gente de los científicos que trabajan en la Agencia Nacional de Investigación. Yo tengo acá los datos, son relevantes desde el punto de vista de uno de los elementos de mayor valor para atender la pandemia, que es el papel destacadísimo que jugó la comunidad científica. Pero los datos son muy duros. En investigación de 17.444 millones a 9.816. En formación de 5.636 a 3.909. En innovación. No se juega acá una parte sustantiva del trabajo de calidad, elemento principal para cualquier estrategia de desarrollo. Nosotros tenemos algunas propuestas que, como han estado trancadas en la conducción económica, las queremos hacer ahora que está la conducción económica acá. Planteamos un proyecto de ley para licenciar a la población con mayor comorbilidad, a toda, a la mujer que está embarazada, al trabajador que sufrió un trasplante. Se lo llevamos al Ministerio de Trabajo en mano, lo presentamos como proyecto de ley nuevamente en diciembre porque nos parece que en medio de esta circunstancia, ¿cuáles son los fundamentos para no haber tomado una medida de abrumador sentido común? Que esto es, tenemos una circunstancia de actividad, la población que tiene mayor riesgo de vida, a esa le damos posibilidad de que tenga las posibilidades de no arriesgarse mayormente, porque todos sabemos que han sido muy malos los cumplimientos en los protocolos en el trabajo. No lo digo yo, lo dice la Inspección General del Trabajo. Segundo, hay 240.000 uruguayos que alquilan. De estos hay una parte que está pasando muy mal y que tiene atraso y que va a quedar en la calle si no se le subsidia el alquiler. Hemos colocado la discusión. ¿Podemos pensar que el mercado va a resolver esa situación? Bueno, nos parece imprescindible generar un subsidio de alquiler que aborde a los sectores más castigados. La primera franja de ingresos, según la encuesta continua de hogares, paga alquileres de 8.500 pesos. Lo que estamos diciendo es, no podemos hacer ese gasto a los efectos de que, en un porcentaje alto, madres con hijos no queden en la calle el invierno que viene en medio de un desalojo. Si no podemos, porque no hay condiciones que estimamos requieren unos recursos de 7, 8 millones de dólares por mes a los efectos de llegarle a unos 35.000 hogares, que se nos explique dónde está la dificultad. Nos parece imprescindible como estrategia de salida al trabajo y no elaborar otro plan. En esto coincidimos con la ministra de Vivienda, que ha salido públicamente a reclamar que los recursos que tienen no dan para atender la demanda desde el punto de vista de vivienda, para vivienda e infraestructura. Saludamos la presentación del plan de infraestructura que presentó el ministro de Transporte y Obras Públicas. Pensamos que es el momento para adelantar parte de esas obras, porque el elemento principal para la salida tiene que ser el trabajo y queremos discutirlo en términos de incremento de la inversión que multiplique, dinamice empleo, en una industria que tiene además altos encadenamientos productivos, es muy dinámica desde el punto de vista de la relación peso invertido cantidad de puestos de trabajo. Y queremos, por lo tanto, discutir acerca de esa... Ahí ahorrar nos parece que es caro. Que es caro que el trabajador que tiene que emigrar del país, el científico, el gurí que tiene que dejar de estudiar, la pyme que tiene que cerrarla. Bueno, nos parecen absolutamente insuficientes las medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, pero no a nosotros nos parece insuficiente. Nos hemos reunido con un conjunto de organizaciones de pequeñas y medianas empresas que están con el agua al cuello. Y por lo tanto creemos que el incremento de medidas es ahora, no para quedar en un lugar distinto en la gráfica. Nos parece a nosotros, tenemos buena parte de coincidencia con el planteo que hace el Partido Colorado respecto a ampliar el seguro de paro. De que en esta circunstancia y este año, para nosotros el planteo era el año entero, pero podemos hasta estar de acuerdo con el planteo que se hace hasta octubre, es necesario que esa herramienta de cobertura cumpla un papel para tener menos uruguayos y uruguayas en una condición de desesperación. Y sí, nosotros no estamos planteando la renta básica en Uruguay, no lo planteamos nunca. Sí planteamos que para algunas decenas de miles de uruguayos que están en la última lona, le incrementemos las prestaciones que ya recibe por un lado y otro hasta llegar a un salario mínimo por algunos meses. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene que pucherear hoy. Y si tenés una espalda financiera, que el Uruguay tiene una espalda financiera, porque menos mal que no teníamos credibilidad. Porque sin credibilidad logramos 15 años de crecimiento de los salarios, de mejora del empleo, de crecimiento de la formalización, de mejora de la desigualdad. O sea,
Uruguay se paró en una plataforma, y termino, presidenta, que creo que no hacemos bien en no reconocer. Gracias.